Muy bien. Vamos a empezar con este tema, que en realidad este viene a ser el tema más importante de semiología. Vamos a desglosar la historia clínica. Miren aquí estas imágenes, por ejemplo. Aquí vemos a Thor, Ragnarok, Wolverine, Goku, a quienes les encanta Goku, a Luke Skywalker, y aquí vemos, ¿no?, al Dr. House. Entonces, cada uno de estos personajes ha tenido una historia para llegar a ser lo que son, desde cómo nacieron, cómo se desarrollaron, de qué planeta vinieron, o de cuándo empezaron a tener las mutaciones y cosas así. Permítanme un momento. Sí, hola, Olvea. Buenas tardes, Doc. Dime. Disculpe por molestarlo. Quería consultarle con la opción que me dio de que puedo hacer mañana el mismo artículo con el que voy a defender, el mismo caso, perdón, que voy a defender el viernes. Sí. ¿Tiene que ser el que está internado? No, el caso que vas a presentar mañana ya te lo dimos. Ahora, si tú lo ves complicado, tienes que buscarte otro paciente para el día viernes. Ya estoy pasando clases, Olvea. Si quieres, llámame más tarde, ¿ya? Ya, perfecto. Listo, chao. Ya. Entonces, cada uno de estos tiene una historia que contar. De esto, por ejemplo, al Dr. House le encanta ver casos extraños y raros. La verdad, este es un científico, ¿no? Y pues para llegar a ser como el Dr. House, estamos hablando en la ficción y deducción e inducción de justamente de conocimientos, que él llega a hacer esto justamente, ¿no? Inducción y deducción de justamente de cronología, de hechos, de laboratorios, y llega a un diagnóstico. Entonces cada uno de estos llega a contar una historia, ¿no? Y lo hemos visto en sus películas. Y la más larga es de Goku, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto Goku? Bueno. Entonces la historia clínica, retomando lo que decíamos anteriormente en la anterior presentación, es el registro de la información obtenida en la entrevista médico-paciente a través del interrogatorio, el examen de los resultados, tanto de los estudios de laboratorio como del diagnóstico por imágenes. Nuevamente les vuelvo a decir, es la narración escrita, ordenada de todos los datos relativos de un enfermo, clara y precisa, con orden lógico y registro detallado. Es un documento legal. Así que, chicos, por favor, cuando sean internitos, cuando sean residentes o cuando sean adscritos, tienen que hacerlo de esta forma, clara, precisa, con orden cronológico y un registro detallado de todo. Muy bien. Entonces empezamos, ahora vamos a ir desglosando lo que les he dicho. Ahora aquí viene lo más importante y lo más bonito de la semiología. La anamnesis es el gran mundo del interrogatorio. Es cómo vas a preguntar, qué vas a preguntar, cuándo vas a preguntar. ¿Ya? Dice, es la indagación, la averiguación de lo que el paciente o terceros han apreciado por sus sentidos. El relato de los síntomas, preguntas, formatos formuladas por el médico. Entonces, esta presenta, por ejemplo, 5 partes. El interrogatorio. ¿Cuáles son? Datos personales, lo que decía afiliación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, ya, los antecedentes personales y los antecedentes familiares. ¿Listo? Entonces... Disculpe que lo interrumpa, sí, que lo corte. Lo que pasa es que no tengo mega, se me va a acabar ahorita. Va a disculpar que se me retire de su clase, doctor. Muy bien, Ismael Guzmán, siga. Ok, los tipos de historia clínica. Ya, tenemos cualquier cantidad de tipos de historia clínica. Uno va al materno y en el materno tienen una historia clínica ginecológica. Uno va a pediatría, tienen una historia clínica de pediatría. En este caso, una historia clínica de urgencias, de la consulta externa, de medicina interna, de cirugía y así. Cada servicio tiene una adaptación de la historia clínica a su servicio y a su especialidad. ¿Ya? Y también vienen a estar según digamos, el lugar donde estás. En la consulta externa, por ejemplo, la historia clínica es breve y fácil, muy breve. En cambio, cuando vas a ingresar a una especialidad, a una internación, es más desglosada y compleja. Entonces, ¿cuáles son los 4 momentos claves a la hora de realizar justamente una buena anamnesis? 1, en la recolección de datos. Todo lo que te dice el paciente, bla, 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 doctor, bla, 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 bla.
y lo tenés ahí luego en un papelito. Luego de eso vos vas y vas a sacar lo que realmente es significativo. Ya la paciente me dijo que tenía 7 días de fiebre y pues no eran cuantificadas y era una fiebre intermitente que venía y que ese día iba a tener lo más importante. Ya luego haces la interpretación y lo haces en forma cronológica y la conclusión es tu sintaxis, o sea, cómo lo escribís. ¿Ya? Entonces los componentes son de toda historia clínica son anamnesis, examen físico, el diagnóstico, plan de tratamiento, evolución, análisis y epicrisis. Esto es en resumen. ¿Ya? Y vemos ahí en la anamnesis, ¿no? El interrogatorio. Él es el componente más importante de toda historia clínica, la anamnesis. Bueno, aquí en realidad estoy especulando, pero en realidad te llega a aportar el 50% del diagnóstico, ¿no? Y aquí cómo piensa, ¿no? Bueno, aspectos clave, ¿no? La confianza y el respeto. Antes quedan 10 minutos. Bueno, antes de estar con tu paciente, tú tienes que saber cosas importantes a la hora de ir a pedir una anamnesis. Y esto es importante, ¿no? Porque muchos van, ay, doctor, no sé qué voy a hacer, me da miedo, no sé. Ustedes tienen que tratar primero amabilidad y respeto. Presentarse, señora, ¿cómo está? Buenos días. Soy tanto, me llamo tanto. Y mire, la verdad quisiera hacerle unas cuantas preguntitas, si usted me lo permite. Y listo, amabilidad y buen trato. ¿Ya? Y luego dirigir la entrevista. No monólogo, es decir, el paciente dice, ay, sí, ¿sabe qué, doctor? Hace 3 días me caí de mi cama y estuve bien, pero me dolía. Y después me tomé un analgésico, pero vine a visitarme mi tía y estoy hablando con mi tía. Ay, ¿sabe qué? Me habló de tal cosa, del presidente. Cuando te acordás, te desvías ya. Y lo dirigís la entrevista, la volvés a consignar, o sea, a volver a la línea de texto. Y para eso tienes que saber escuchar. Tienes que saber cuándo interrumpir y cuándo escuchar. Tienes que saber preguntar, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Usar un lenguaje claro y escoger la información necesaria. De todo lo que te dice, vos tienes que saber escoger la información importante que te va a servir para tu llegar a un diagnóstico. Y tener presente un lenguaje no corporal. Es decir, tienes que saber mover, tienes que hacer gestos, un lenguaje, pues, como decía, un lenguaje no corporal, es decir, mover ademanes, ¿no? Que te sirven bastante. Parte del interrogatorio, en realidad esto ya lo hemos hablado. Identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión de sistemas, antecedentes personales y familiares. Y vamos aquí por la afiliación, vamos a desglosar aquí lo que es la afiliación. ¿Qué es lo que tiene que tener la afiliación o identificación? Hora, fecha, nombre completo, edad, género. Ya, si tiene alguna aseguradora, es decir, si está afiliado a alguna caja, raza, estado civil, religión, hasta qué curso estudió, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, procedencia, informante o acompañante o fuente de información. Ya, el teléfono. Es importante todas estas cosas, ¿no? Son varias cosas, ¿no? Ahora vamos a desglosar lo que es el motivo de consulta. Luego de tener la afiliación completa, vemos y anotamos el motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta? Es la razón por la cual el paciente acude a la consulta. ¿Ya? El registro es el síntoma principal por el que viene al paciente. En otras palabras, por decir, el paciente viene y me dice, doctor, me duele la cabeza. Entonces vos anotás textualmente lo que dice ahí. Dolor de cabeza, motivo de consulta. Ya tiene que ser corto y preciso como un titular de periódico. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos de motivo de consulta. Me picó algo, picadura de insecto o dolor de estómago. Me doblé el pie, qué sé yo, aquí puedes colocar usted, se dobló el pie y listo, puedes colocar. O sea, con las palabras que el paciente te refiera. Así como está escrito aquí pueden colocar, no hay ningún problema. Es cómo te refiere el paciente. Ya, no se olviden, cómo ustedes colocan ahí, cómo a ustedes le dicen el paciente. Ya, mire, tengo un chinchón. Ya, o doctor, vengo a hacer una revisión general, vos colocás el motivo de consulta, revisión general. Me siento el cuerpo pesado, un mal aire, y así.
colocan ustedes el motivo por el cual el paciente con una palabra, como un titular de periódico. Y empezamos. La enfermedad actual. Luego de colocar el motivo de consulta así como un titular de periódico, vamos a desglosar la enfermedad actual. Entonces, desarrollo por orden cronológico del motivo de consulta. Por ejemplo, si dice, se me hinchó el pie. Y aquí vas a desglosar en orden, en forma cronológica, cuándo, cómo, dónde se hinchó el pie. ¿Ya? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? ¿Con qué mejora y con qué empeora? Y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de enfermedad actual. Miren, motivo de consulta, dolor de cabeza. Entonces, paciente que desde hace 2 días presenta cefalea en región occipital. El dolor inició progresivamente posterior a ingerir licor. Mejora al estar en reposo y al tomar tialgin. Pero desde hoy el dolor es más fuerte y además tiene náuseas y vómitos. ¿Qué es lo que faltó aquí? Chicos, aquí si ustedes se dan cuenta, aquí lo que falta, pues vamos a llegar posteriormente, aquí falta desglosar, por ejemplo, la escala de EVA, la escala visual analógica, y colocar cuánto de dolor es, 8, 10, 5, 10, de cuánto es el dolor. Esto es lo que faltó. Esto era, bueno, para que sepan ustedes más o menos, pero esta es una forma cronológica de describir los hechos que ha pasado por el cual el paciente ha venido a la consulta. Entonces, la enfermedad actual. Y aquí vamos a describir lo que siempre tienen que saber de memoria ustedes, y esto siempre lo pregunto en los exámenes. Hay 2 formas de describir el dolor. Está el Atiliev y está la Alicia Fredusa. Entonces aquí vamos a desglosar lo que es el Atiliev. ¿Qué es el Atiliev? Lo tienen que saber. Aparición, tipo, intensidad, localización, irradiación, evento desencadenante y fenómenos asociados. Entonces, cuando ustedes van a describir dolor, describan por Atiliev o por Alicia Fredusa. Si ustedes me dicen, doctor, ¿y cuál es el que usan en su hospital? Nosotros usamos Alicia Fredusa. Pero el Atiliev es no bueno igual. ¿Ya? Es más acortado. Pero me gusta a mí el más largo siempre. Entonces es el Alicia Fredusa. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes describan dolor, usen cualquiera de estos 2 mnemotécnicos que lo tienen que saber de memoria. Entonces, ¿qué es el dolor? Vamos a empezar con el dolor. Es la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo que causa por causa exterior o interior. Esa es la definición del dolor. Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa exterior o interior. Ahora, si se dan cuenta ustedes cuando alguna vez han ido a la consulta externa, a cualquier médico, 50% de su consulta, y eso hasta más del 50%, van a ser por dolor. Hay un estudio que se ha hecho, por ejemplo, en un hospital, en la consulta externa. Se ha visto que más del 70% de los pacientes acuden por algún dolor en alguna parte de su cuerpo. Es el motivo más frecuente de consulta. Y si ustedes no saben clasificar, no saben desglosar, no saben describir cómo es el dolor, están perdidos. Entonces, de ahí que nace justamente el Alicia Fredusa. ¿Y qué es el Alicia Fredusa? Es A de aparición, L de localización, I de irradiación, C de carácter, I de intensidad, A de atenuación y agravantes, con qué se atenúa y con qué se agrava, F de frecuencia, D de duración y SA de síntomas asociados. Entonces, este es el famoso Alicia Fredusa que ustedes lo tienen que saber hasta el día que se mueran. ¿Ya, chicos? Y pues, para ustedes les decía que hay dentro de los únicos síntomas que son a veces que son subjetivos y que vos no podés clasificarlos, no podés tener un biomarcador y medirlo y decir, sí, efectivamente está con tanto dolor. Vos usás lo que se llama la escala visual analógica, que es esta. Esta es la escala visual analógica. Esta, por ejemplo, vamos a ver nuestro puntero. Ya. Entonces, esta, por ejemplo, viene en números. 0 es un dolor leve, casi nada, y 10 es el peor dolor de la vida. Entonces uno tiene que clasificar en cuánto está. Si el paciente es un bebé o un niño, pues tienes que mostrarle esta, ¿no es cierto? Esta de caritas.
donde decís, mira, hijito, esto de acá es donde estás bien y esto de acá es el peor dolor. ¿En qué número clasificas? Aquí. En cambio, el bebé no miente, el niño no te miente y te dice. En cambio, a veces el hombre adulto te miente. Por eso, a veces, como le digo, el dolor justamente no tiene un biomarcador que te diga si efectivamente está siendo verdad o mentira. Ya, en cuanto al dolor. Y esta es la escala visual analógica, EVA. Ustedes tienen que colocar, cuando coloquen el dolor, tienen que colocar EVA tanto. Tenemos menos de un minuto, chicos, así que lo vamos a dejar creo aquí. Pero hasta aquí está interesante. Entonces, Alicia Fredusa y Atiliev. ¿Alguna pregunta? Está todo claro, doctor. Perfecto. Gracias, buena su clase. Muy bien, chicos. ¿Nos puede repetir, por favor, sobre el Atiliev, doctor, por favor? Ya no da tiempo, ya hecho. Sí, ya no hay tiempo, chicos. Ahí está el Atiliev. Sáquenle foto. ¿Listo? Ok, chicos. Con esto terminamos entonces. Buenas tardes a todos y pónganse las pilas. Ya, doctor. Gracias. Chao.